Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le habla el hermano Iván Smith, predicador Smith, ministerio de los últimos tiempos. Y el Yahweh se está hablando a las naciones, a los cristianos, a los siervos de todo el mundo para escuchar la palabra del Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Las profecías de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo con el retorno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América como el 47 presidente de esta nación, la nación grande, la Babilonia. Y todo esto viene porque ya pronto se va a hacer la profecía del tercer templo. Sabemos que el primer templo, el rey Salomón, hijo del rey David, edificó el primer templo en Jerusalén. Y 400 años tarde, los babilónicos, por el rey de Nabucodonosor, destruyó toda Jerusalén y los judíos fueron deportados a Babilonia, donde estuvieron más de mucho tiempo ahí, donde Daniel, el profeta de Dios, hicieron el regreso a Babilonia para establecer otra vez la nación de Israel. Así pasó también, hermanos, y se construyó la segunda vez el segundo templo en Jerusalén. 400 años después, hermanos, con la venida de nuestro Mesías a Israel como el Mesías verdadero, Yeshua Adonai Elohim, ahí dijo que él iba a construir el templo en 3 días, donde el imperio romano gobernaba en esa época, hermanos. Ese imperio romano que sometía al pueblo de Israel, y había muchas revueltas como está sucediendo en esta época. Era una época muy agitada, que igual que en esta época con Israel, hermanos. El rey Ciro, Tito, destruyó el templo el año 76 después de Cristo, hermanos. Y ahorita no se ha vuelto a construir el templo. Ya han pasado más de 2000 años que el tercer templo están esperando para ser construido, hermanos. Ahorita quedó solamente el muro de los lamentos y al lado está la mezquita esa mezquita de los islámicos, el domo de la mezquita, hermanos. Y esto es lo que le iba a concluir sobre el regreso del Señor Jesucristo para estos momentos, hermanos. El Señor Jesucristo, con sus revelaciones, con sus sueños, por medio del Espíritu Santo, me vio un gran sueño, hermanos, una visión que no lo tenía esperado, hermanos. Después de orar al Señor en la noche y en el día, me dispuse a dormir, hermanos. Y entonces yo veía que ya estaba listo el anticristo, hermanos. Y el anticristo llevaba la construcción de este tercer templo. Y era al lado del domo de la mezquita, hermanos. Y hacía paz con los árabes, y yo veía esa paz entretenida con los árabes, los palestinos, momentáneamente. Es una paz engañosa, hermanos, pero este anticristo viene de Nueva York. Su nombre es Jared. Ya saben de quién hablamos. Este hombre está trabajando bajo los flujos del maligno. Y tenía apoyo de Elon Musk, este hombre satánico que le va a dar tecnología al anticristo en la tribulación, hermanos. Y esto es lo que yo veía en esta visión, que la tecnología que le daba Elon Musk, Bill Gates y otros consorcios de tecnología japonesa, china, robots, máquinas, chip, se estaba dando poco a poco. Y me decía que el año 2030 iba a ser el año del nuevo orden mundial. Pero la venida del Señor Jesucristo no se sabe qué día y qué fecha. No, solamente eso yo venía, eso de la parte de una agenda, decía. Pero todo se está planeado por los grupos de la élite, me decía el Espíritu Santo.
donde va a ser algo importante cuando suba este anticristo, que ya le dije cuál, que no lo voy a repetir otra vez, hermanos. Hacía, hacía un gran negocio con este empresario estadounidense, donde ya había ejército de robots. Ya los robots estaban ya en los hogares, en las empresas, en todos lados, hermanos. Ya veía que los datos biométricos era obligatorio, hermanos. Y esos datos biométricos que se le ponía antes, que escaneaba el iris, si no tenías el chip, ese escáner no era válido. Yo vi esas proyecciones, hermanos, del iris que estaba ahí, hermanos. Eran como unos tipos ojos biónicos que se le ponía a la gente y se asomaba ahí, hermanos. Y esto era para entrar a comercios, para entrar a las tiendas, para pasar el semáforo, para los autobuses. Y también veía que el tercer templo era alabado por los judíos, los islámicos, los católicos. Era algo como un impresionante. Y había un espectáculo de la parte del grupo de Elí, como grupos de música y todo eso, ritos, muy cosas diferentes que era el pueblo de Dios, hermanos. Y eso es lo que me hizo levantarme y pedir al Señor, ¿por qué se está sucediendo? Estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos, y me decía que sí. Pronto y regresa el Señor Jesucristo, el Yeshua Adonai, en su primera avenida, que es el arrebatamiento de la iglesia, como dice el libro de Oseas, y la segunda venida, que todos los ojos verán, los impíos, los ateos, los satánicos, los que se marcaron, y hasta el propio anticristo y Satanás verá la segunda venida como una batalla final en el monte de Israel, en México. De esa paz momentánea que iba a haber, hermanos, después iba a haber una gran persecución al pueblo cristiano y al pueblo judío, hermanos. La mitad de Israel será destruida, será invadida por el ejército de la nueva orden mundial, que es parte de la organización de que está en sede de Nueva York, hermanos. Y también esa batalla que yo veía, porque el Espíritu Santo me vio esa batalla, me llevó al monte de México. Al monte era un desierto muy grande, hermanos. Y pensaba, ¿qué va a pasar aquí? Estaba situado los pocos cristianos que no se negaron la fe, que no se marcaron, como el libro dice en el libro de Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por testimonio de Jesús, y los que no adoraron al nombre de la bestia, de su imagen, y vivieron con Cristo por 1000 años. Esos son los últimos cristianos que iban a ser decapitados en el monte de México, igual que unos judíos que quedaban ahí, hermanos. Porque Israel presentaba batallas muy fuertes contra el ejército. Todo se le ponía en contra de Israel, hermanos. Esa paz que iba a haber fue un engaño total de parte del anticristo y de la nación grande. Pero al final Dios nunca los abandonó, hermanos, porque ese día, cuando menos lo esperaban, que iban a ser muertos, decapitados todos ellos, vi en el cielo una luz esplandeciente, que era el ejército del Señor Jesucristo a la tierra, hermanos, y llegaba como un relámpago que tronaba la tierra como un gran terremoto. Y yo vi como una luz bajaba tan inmenso, con caballos llenos de luz, y miles de ángeles rodeando al gran ejército del anticristo. Yo vi que los robots y las máquinas, los drones, los helicópteros tipo manejados por robots querían disparar, pero eran destruidos con una luz por los ángeles de Dios, que ni duraba ni un minuto esa batalla, hermano. Fue tan impresionante ver esta batalla de México que me regocijo, me alegro, porque ya viene el Señor Jesucristo por su pueblo. Ya viene a reinar con Cristo a la tierra por 1000 años, y me decía que pronto ya viene para reinar con los redimidos de Dios, con los santos, con los perfectos, con los que no negaron la fe al Señor Jesucristo, los fieles, los que se santificaron de espíritu de verdad, porque voy a reinar la tierra, me decía el Espíritu de Dios.
y fue llevado Satanás, y el espíritu de Satanás estaba en el anticristo y fue sacado de ahí. El anticristo ya fue llevado al infierno con toda la gente marcada. Los robots fueron destruidos totalmente y Satanás fue llevado a una isla al norte de la tierra, hermanos. Una isla que lo metían en una cueva encadenado. Y en ese momento, esa visión, yo vi que blasfemaba, aún un gran, ya derrotado Satanás, blasfemaba el nombre de su creador, porque él decía que él era más fuerte que Dios y blasfemaba porque fue derrotado totalmente. Y esta fue la última derrota que tuvo al final, hermanos. Y va a ser otra vez el anticristo, va a ser suelto por 1000 años, pero ahí será destruido totalmente, hermanos. Estas visiones las tuve y me quedó lleno de paz y tranquilidad porque pronto viene la venida del Señor Jesucristo. Y ese me levanté y me dice el Señor, preparado el pueblo, preparados. Y les mandamos nuestro mensaje que se preparen en oración, en ayuno, en oración en el Espíritu Santo. Dejen de jugar con el Evangelio. Dejen de jugar en las iglesias, en doctrinas, en teologías, en divisiones, porque el Señor no viene por ni una iglesia, ni una denominación. Viene por la santificación de tu cuerpo, alma y tu corazón, puro y santo, hermanos. Agradezco al Espíritu Santo de Dios por este momento de la gran vida, porque tengo unas luchas fuertes con el enemigo, con gente mala, con gente del enemigo, porque no me dejan disponer lo que Dios me está hablando en estos momentos. En estos momentos le estoy dando este mensaje al pueblo de Dios. Y yo veía el templo de Jerusalén otra vez construido, y el anticristo, Trump, también lo veía en ese lugar, hermanos. Y esto me quedó impresionado porque es un engaño total, hermanos. Pero esto se tiene que suceder porque las profecías se tienen que dar, y las revelaciones del libro del Apocalipsis también. Los años de la tribulación van a ser muy terribles para el pueblo, para la gente. Va a haber juicios, terremotos, pestes, desastres naturales más fuertes que se están dando en un momento. Y los grupos del élite le van a pedir la inteligencia artificial que le ayude para los desastres naturales y no van a poder. También vi en la tribulación zombies, hermanos, muchos zombies. Estos eran una mutuación del transhumanismo, experimentos científicos que se estaban dando en ese momento. Los tenían encerrados, pero algunas partes ya estaban sueltos y perseguían a los marcados. También era una terrible situación en esos momentos porque los robots peleaban con los zombies, hermanos. Y es tan terrible la tribulación porque la maldad se va a aumentar lo más 1000 veces como nunca. Va a haber muchos asesinatos, violaciones, cosas abominables que van a hacer el hombre con el hombre, la mujer. Los trabajos van a ser controlados por el chip, por las máquinas, por los robots, el alimento. Todo esto, yo veía alimentos que estaban, que eran por una máquina impresora de 3D, se llamaba, alimentos químicos que se ponían las hamburguesas, restaurantes llenos de robots. También vi el nuevo orden mundial que estaba dividido la tierra, América del Sur, con los 3 países, Uruguay, Argentina, Chile. Brasil era el único que no se unía, pero era controlado por el nuevo orden mundial. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, creo, Centroamérica, Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe aparte, hermanos. Igual en Europa, Europa completa, África del Norte, del Centro y del Sur, el Medio Oriente, el Asia Central y el Lejano Oriente también controlado. Se unían varios países con un sistema gubernamental hechos por robots, máquinas y un régimen. El anticristo ponía gobernadores en esos lugares, gobernadores que estaban llenos de maldad, llenos de satanismo. Tal vez sean los mismos presidentes que están gobernando en esta tierra, hermanos. Eso se lo vamos a decir después.
y el tercer templo será levantado, yo vi el ejército musulmán uniéndose con los persas, persiguiendo al pueblo de Dios. También los vi a los robots quitándole las Biblias a los cristianos y matando a cristianos también, hermanos. Todo esto me dio revelación, aunque sea al lado del templo de Jerusalén. Es tan terrible esto, hermanos, que solamente es el Señor nos puede ayudar, nos puede bendecir, nos puede quitar todo esto, hermanos. Le doy esta revelación a todo el pueblo de Dios, compártalo en sus grupos, en sus páginas. Ayúdame a difundir esto, porque esto es tan terrible y se está dando poco a poco, hermanos. Mucha gente no cree en los sueños, visiones, pero esto es parte de lo que viene por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo existe hoy, ayer y siempre, igual el Señor Jesucristo. No solamente fue para el tiempo de los discípulos, hoy el Señor hace milagros, sanidades, habla de lenguas, revela, advierte, pero nosotros venimos a salvar las almas y a cumplir nuestro ministerio en la tierra, cual sea que sea pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, porque estos sí, los 5 ministerios que dejó el Señor Jesucristo para el pueblo, para su grey. No es para antiguamente, hermanos, es para todos los tiempos, hermanos. Y muchas iglesias lo ven como negocio, lo ven como a su manera. Eso es lo que me decía el Señor. Eso es lo que no le está gustando al Señor en esta época, la división, la no creer en el Espíritu de Dios. Hay mucha división en el cuerpo de Dios. Y ellos te van y dice el Señor, voy a pesar los corazones, sus mentes, y el que esté listo y el que esté conmigo, ese se va a ser arrebatado, el que sea santo. Y estamos en principios de dolores, me decía, porque va a haber muchos juicios en la tierra, catástrofes naturales se van a aumentar, pestes también, y la maldad se va a aumentar como nunca. Y va a estar empezando en estos tiempos, hermanos. Vamos a seguir orando, ayunando y seguir hasta el último día que estemos en esta tierra, hermanos, predicando el Evangelio del Señor y advirtiéndole de lo que va a pasar, porque eso es lo que me dice, que Él pronto llegue el Señor Jesucristo. Hasta el último día de la tierra que yo esté aquí, hermanos, vamos a dar estos mensajes y vamos a seguir predicando y evangelizando. Dios los bendiga, los guarde. Le habla el hermano Iván Smith. Gracias. Amén.